Tengan todos un buen día. Les estamos hablando de la Iglesia Cristiana Embajada del Cielo. Le habla su pastor y amigo Eduardo Romero. En la clase de hoy hablaremos sobre Cristología. Esta será nuestra clase número 9. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien y saludamos a todos nuestros hermanos en las naciones que se conectan para recibir en nuestra escuela de teología esta clase. Entonces esperamos de que ustedes puedan tener a la mano un cuaderno o un cuaderno de apuntes en el cual pueda escribir lo que Dios pueda tener en tu corazón para el día de hoy. Entonces, acompáñenme en este momento a buscar Lucas capítulo 24. Hablaremos de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús dice a sus discípulos en camino a Emaús que el Antiguo Testamento trata acerca de él. En el Antiguo Testamento vemos profecías relacionadas con su venida y reino triunfal, y aprendemos cómo Él ha trabajado para la salvación de su pueblo desde el comienzo. En Lucas capítulo 24, verso 44 dice: Y les dijo, estas son las palabras que os hablaré, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una pregunta: ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Número 1. Hijo de hombre. Lo podemos ver en Daniel capítulo 7, verso del 9 al 10. Y también Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14. Y también en el libro de Mateo capítulo 9, verso número 6. Y Mateo capítulo 12, verso 8. Mateo capítulo 19, verso 28. Y Mateo capítulo 20, verso 28. Y también por último, Mateo capítulo 25, verso 31 al 32. Esperamos que estés tomando apuntes de cada uno de estos versículos y libros que serán de mucha bendición para tu crecimiento. Bueno, retomando, en primer lugar tenemos la visión de Daniel del Hijo de Hombre. En Daniel capítulo 7 encontramos una descripción gloriosa de la habitación del trono celestial. Y en el centro de la escena está el Señor. El anciano de días está sentado en su trono. Solo unos versículos más tarde Daniel describe otra visión, pero esta vez otra figura, el Hijo de Hombre. Dice aquí en Daniel capítulo 7, verso del 13 al 14 dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, y venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y aquí el Hijo del Hombre recibe adoración de todas las naciones y gobierna en un reino eterno. ¿Quién más podrá hacer eso sino alguien divino? ¿Y quién es este Hijo de Hombre? Jesús atribuyó claramente el título y enseñó en Mateo capítulo 25, verso 31 al 32. Dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Puedes escuchar todas las palabras de Jesús. Hacen referencia en Daniel capítulo 7.
Algo muy importante que vamos a destacar también es hijo de David. Lo podemos encontrar también en Génesis capítulo 49, verso del 8 al 10, y en 2 de Samuel capítulo 7, el verso 12 al 13 y el 16. Y también en el libro de los Salmos capítulo 2, verso del 6 al 7, y el Salmo 45, y en el Salmo 72, y en el libro de Isaías capítulo 9, verso del 6 al 7. Luego, el Antiguo Testamento crea la expectativa de que un hijo de David vendrá y reinará en el trono de David para siempre. Dios le promete esto a David en el libro de 2 de Samuel capítulo 7, verso 3. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sin embargo, este hijo tan esperado comienza a describirse en términos inequivocadamente divinos. El rey David canta en el Salmo capítulo 2, verso 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces el hijo de David también es el hijo de Dios. Eso podría significar simplemente que este rey representa a Dios como un hijo, pero otros pasajes sugieren que significa aún más. En el libro de Salmos capítulo 72 muestra reyes extranjeros inclinándose ante este rey y personas de todas las naciones bendiciendo su nombre. En el libro de Salmos capítulo 45, verso del 6 al 7 dice, es incluso más explícito, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El rey es llamado Dios. En el libro de Hebreos capítulo 1 enseña que este pasaje trata acerca de Jesús. Vemos algo parecido en el libro de Isaías capítulo 9, verso del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿quién es este rey? Un hijo real de David, que también es Dios, fuerte. Su nombre es Padre eterno, no en el sentido de que Él es Dios, el Padre, sino que Él es un rey que gobierna con benevolencia como un Padre amoroso. Esta figura real es Jesucristo. Eso es lo que Cristo quiere decir. Después de todo, es la traducción griega del Mesías, que significa ungido. En el libro de Romanos capítulo 1, verso del 2 al 3, dice, Pablo dice que el Evangelio es un mensaje acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Un tema importante que también veremos es la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Ya estamos denotando aquí en esta clase de Cristología, estamos viendo cómo Jesucristo se revela y es detalladamente descrito en el Antiguo Testamento. Y ahora lo vamos a ver también cómo se revela en el Nuevo Testamento. Porque la gente tiene el pensamiento de que Jesucristo solamente aparece
en el Nuevo Testamento y tiene también grandes rasgos y explicaciones detalladas en el Antiguo Testamento. Lógicamente no dice claramente Jesucristo, pero los rasgos que lo describen es solamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí: este creciendo gradual de expectativa de un Hijo Divino de Dios culmina en el Nuevo Testamento. Veamos 6 formas en que el Nuevo Testamento enseña que Jesús es completamente Dios. Primero, Jesucristo es llamado Dios y Señor. Lo podemos ver en los siguientes libros. En Mateo capítulo 1, del verso 21 al 23. Y en el libro de Lucas capítulo 2, verso del 11. Y en el libro de Romanos capítulo 9, verso 5. Y en el libro de Tito capítulo 2, verso 13. Vamos a leer ahora el libro de Juan capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el libro de Romanos capítulo 9, verso 5 dice: lo llama Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y en el libro de Tito capítulo 2, verso 13 dice: lo llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También tenemos muchos ejemplos donde las palabras usadas para Dios es Theos y Señor, Kyrios. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta se significa directamente a Jesús. Tal vez uno de los ejemplos más asombrosos de esto es en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 11, donde Pablo dice que toda la lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí él está citando el libro de Isaías capítulo 45, verso 23, casi palabra por palabra. Sin embargo, aquel ante quien se inclina toda rodilla y toda lengua promete lealtad en Isaías capítulo 45, no es otro que Yahweh, el Señor del pacto de Israel. Para los lectores de Pablo inmersos en el lenguaje del Antiguo Testamento, en el libro de Filipenses capítulo 2 no podría ser más claro que Jesús es Yahweh. Otro punto importante es ver a Jesucristo. Jesucristo afirma ser Dios y lo vemos también en el libro de Juan capítulo 8, verso 58 y Juan capítulo 10, verso 30. Aquí vemos cómo la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ve a Jesucristo. Y no solamente se ve a Jesucristo exponiéndolo, sino que también Jesucristo, cuando aparece en el Nuevo Testamento, da a entender a todas las personas que Él no es solamente el Mesías, sino que es el Hijo de Dios y que también es Dios. Dice acá: y segundo, por supuesto, tenemos afirmaciones de Jesús de sí mismo. Esta es su gran declaración en Juan capítulo 8, verso 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que él afirmaba ser Dios. Yo soy el que soy. Fue la forma en que Dios se identificó a Moisés. Estos recogieron piedras para matar a Jesús porque sus corazones incrédulos juzgaron que esto era una declaración blasfema. Jesús estaba equiparando a sí mismo como Dios. Más tarde en Juan capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre somos uno. Y nuevamente los líderes judíos intentaban apedrearlo. ¿Por qué? En el versículo 33: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Otro punto importante que tocaremos también en esta clase de Cristología es Jesucristo se presenta como objeto de la fe y confianza del creyente. Dice aquí en el libro de Juan capítulo 14 verso 1 y Juan capítulo 17 verso 3 y Juan capítulo 2 Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15 y Efesios capítulo 3 verso 12 y Efesios capítulo 5 verso 23 y Colosenses capítulo 1 verso 27 y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 y Primera de Timoteo capítulo 1 verso 1. Dice acá en Juan capítulo 14 verso 1. Jesús dice: creáis en Dios, creed también en mí. Esto es lo que hacen los creyentes. Confían toda su confianza en Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 dice: Pablo habla de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17 verso 3 dice: la vida eterna es conocer a Jesucristo. Como el Antiguo Testamento consistentemente nos enseña a esperar y confiar solamente en Dios, y sigue que Jesús como el objeto de nuestra esperanza es verdaderamente divino. Aquí nos estamos dando cuenta de cómo nuestro Señor Jesucristo aparece y le dice a las personas: confíen en Dios como también confíen en mí. Da a entender también de que Él dice: yo y el Padre somos uno solo. Otra característica muy importante que vamos a ver en esta clase es: Jesucristo se presenta como el objeto de la adoración del creyente. En Mateo capítulo 2 verso 10 al 11 y en Mateo capítulo 28 verso 17 y en Juan capítulo 5 verso 23 y en Filipenses capítulo 2 verso 9 al 11 y en Hebreos capítulo 1 verso 6 y en Apocalipsis capítulo 5 verso 12. El judaísmo era firmemente monoteísta, por lo que esta adoración debería intrigarnos. En Mateo capítulo 2 verso de 10 al 11 dice: y al ver las estrellas se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron a un niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. En el libro de Juan capítulo 5 verso 23 dice: el Padre todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahora recuerdan Isaías capítulo 48 verso 11. Dios dice: mi honra no la daré a otro. Sin embargo, desde su nacimiento en Mateo capítulo 2 hasta la habitación del trono celestial en Apocalipsis, Jesús recibe adoración, gloria y honor. Esto no es blasfemia o idolatría, es preciosamente apropiado porque Jesús es Dios. Otra característica que vamos a ver es que Jesucristo es descrito como Dios y realizando las mismas obras de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 del verso del 1 al 3 y del verso 14 al 18 y en el libro de Hebreos capítulo 1 del verso del 1 al 4 y en el libro de Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 20. Cómo crear el universo, perdonar pecados y más. Ahora vamos a ir al libro de Juan capítulo 1 del verso del 1 al 3 y del verso 14 al 18. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús es el Creador. En el libro de Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo y a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quienes asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en el libro de Colosenses capítulo 1 del verso del 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Otro tema muy importante y punto a tocar sería: se supone que Jesucristo fue preexistente como el Hijo eterno de Dios antes de su encarnación. Aquí vamos a anotar algunos libros que sustentan lo que estamos conversando. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, verso número 6 y Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4 al 9, y Segunda de Corintios, capítulo 8, verso número 9, y Gálatas, capítulo 4, verso número 4, y Romanos, capítulo 8, verso número 3, y Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, y Filipenses capítulo 2, verso 6, y Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, y Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, y Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10. Este es un punto importante porque enfatizar que Dios el Hijo siempre ha existido. No es que Jesús, un ser humano, se convirtió en Dios de alguna manera, digamos por su nacimiento milagroso o su maravilloso bautismo. No, es al revés. Dios, la segunda persona de la Trinidad, adquirió una naturaleza humana, además de su naturaleza divina. La encarnación no es una sustracción, sino una adición. Veamos esto en un pasaje como Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O
en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 1 del verso 9 al 10 dice: Dios nos dio la gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. En estos pasajes Pablo no está intentando demostrar la preexistencia de Cristo. Pablo está argumentando otra cosa sobre la base de una creencia común en Cristo como el Hijo eterno de Dios. En otras palabras, él no está argumentando a favor de la preexistencia de Cristo, él está argumentando a partir de allí. Así de sólida es la verdad. Entonces la Escritura es absolutamente clara: Jesucristo es Dios. Jesucristo comparte los honores dados a Dios, recibe adoración. Jesucristo comparte los atributos de Dios, de ser santo, justo y todopoderoso. Jesucristo comparte los nombres de Dios, como Señor, Dios, Alfa y Omega. Jesucristo comparte las obras que Dios hace, como cuáles: perdona el pecado, resucita a los muertos, crea el mundo. Jesucristo comparte el asiento del trono de Dios. Aquí acabamos de notar que es muy importante de que entendamos de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo también aparece en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo aparece totalmente claramente a los hombres y les hace entender de que Él es Dios, por medio de cada atributo, por medio de cada cosa que Jesucristo hace aquí en la tierra. Otro punto importante que vamos a ver es la importancia y la belleza de la deidad en Cristo. Comparto este credo no porque tengamos muchas palabras teológicas, sino porque nosotros sabemos de la importancia y de la hermosura de la Trinidad, dando a entender de que Jesucristo es alguien, no como una sola persona, sino es que Dios mismo. Dios no simplemente nos envió a un profeta, o mensajero, o a un secretario de prensa. No, simplemente nos dio un libro. Él se ha entregado a sí mismo. ¿Cómo te sentirás si alguien apareciera a tu puerta como un mensajero del presidente? Ahora, ¿qué tal si abres la puerta y fueras el presidente en persona? Esto debería realmente inquietar tu vida, sabiendo de que Dios ha golpeado a la puerta tuya. Pero no solamente Dios dice que nos ama, nos ha enviado a la persona más importante. A su Hijo mismo lo envió aquí a la tierra como muestra de su amor. Y Jesucristo obediente vino acá a la tierra en forma de hombre. Y como dice en su palabra, no a qué aferrarse, sino obedeció y hizo la voluntad del Padre. Tanto que Jesucristo callaba las verdades que él tenía en su espíritu, porque él hubiera dicho: yo les voy a mostrar todos los secretos del reino de los cielos. Pero Jesucristo era con su misma personalidad, con su mismo actuar, que atraía a las personas por medio de señales, de milagros. Pero a él le importaba que la gente lo siguiera era por amor, porque cuando Jesucristo estuvo en diferentes ciudades donde no había fe, no ocurrían milagros, pero donde había hambre y sed y realmente depositaban toda su fe en el Hijo de Dios, ocurrían milagros, señales y prodigios. Una gran revelación que mi Señor Jesucristo me permitió tener a mí. Yo caminaba por las calles. Físicamente estaba con mis ojos abiertos y estaba yo despierto. Y caminaba, pero sentía que Jesucristo caminaba al lado mío,
porque por un lapso de tiempo me permitió ver el mundo espiritual, aún yo despierto, como una visión. Y lo vi a Él a mi lado, pero cuando pasaban personas, Jesucristo sentía tristeza, porque las personas que pasaban no lo tenían a Él, aunque Él me miraba a mí y conmigo se sentía contento y feliz, pero las demás personas no lo tenían a Él y Él aún a ellas también las amaba. Después, por un lapso de tiempo, ya no lo vi, porque como que el mundo espiritual se cerró a mi vista. Pero eso es una enseñanza que el Señor trae a mi vida y te la traigo a compartir para que tú sepas, si tú en este momento no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, es bueno de que tú abras tu corazón, porque Jesucristo murió por ti y Él desea revelarse a tu vida. Quiere que Él realmente te entregue a tu corazón, pero tienes que tener un corazón abierto para recibirlo. Si estás dispuesto, puedes hacer esta oración después de mí. Mi Padre, yo me arrepiento de todos los pecados que he hecho hasta el día de hoy y te pido de que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera, yo pueda estar contigo y tú puedas llamarme por mi nombre cuando el día que tú me llames a tu presencia. Me arrepiento de todos los pecados que he hecho porque los hice sin conocerte. Te pido de que tú me recibas en tu reino, y así como aquel hombre que estuvo crucificado al lado tuyo, por solamente creer en ti, todos sus pecados fueron perdonados y entró al reino de los cielos porque tú le diste la oportunidad. Dame la oportunidad de entrar en tu reino por poner mi confianza en ti. Escribe mi nombre, Señor, y nunca lo borres, y ayúdame a cuidar con temor y con temblor esto hermoso y maravilloso que es de conocerte y de recibirte en mi corazón. Si has hecho esta oración, puedes escribirnos a nuestra escuela de teología, la cual te brindaremos nuestro apoyo y estaremos para ti. Esperamos de que esta enseñanza de Cristología haya sido bendición para tu vida. Bendiciones y un fuerte abrazo. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra.